La religión es una construcción cultural. Okay. Tú no tienes fe en el Dios en el que creas porque tengas evidencia de ese Dios, sino porque es la cultura local. Y esto es muy difícil de aceptar para muchas personas que son de fe, se ofenden mucho, me lo toman a mal. Pero si viajas te vas a dar cuenta que tu religión es solamente basada en el lugar en el que naciste. Okay. En Perú aprendí muchísimo sobre la hermandad y sobre las lecciones que todos nos podemos equivocar. A todos los pueden engañar. A mí me engañó Laura Bozzo. Y me sentí muy engañado. Cuando vi una sociedad tan hermosa. Arte, cultura, música. En los países escandinavos aprendes qué pasa cuando no hay corrupción. Llegas a países que tienen los niveles de desarrollo social más altos en el mundo. No tienen religión. Lo que no tienen es corrupción. ¿Como cuál, por ejemplo? ¿Qué país? Dirías? Islandia, el país con mayor equidad hacia las mujeres. Tenemos Dinamarca, el país con el mejor servicio médico en el mundo. Claro. Noruega, que es el país en el que no tienen deuda externa. El país tiene un equivalente de, creo que es $130,000 por ciudadano, que les sobra. Wow. Eso pasa cuando administras correctamente sin corrupción. Entonces, cada país te enseña algo y he ido a áreas que están más feas que América Latina. Luis Toro, la Iglesia Católica está en defensa. Bienvenidos a su canal Cristiano Imprudente. Bien, vamos a analizar este video. Es un video corto, pero que dice mucho del pensamiento secular. Primero que nada, pues si me estás viendo en TikTok no vas a ver el video completo. Generalmente TikTok no te permite subir videos de más de 3 minutos, etcétera. Si lo ves en Facebook, algo similar, entonces voy a colocar la liga para que puedas ver el video completo en YouTube. Este personaje, este influencer, es muy conocido, tiene videos muy buenos, muy interesantes, viajando por el mundo, sobre religión, sobre política. La verdad es que mis respetos para él en muchos análisis que ha hecho, muy interesantes. Lo que noto es lo que he visto en varias ocasiones con personas que al verse defraudadas por la religión y en específico por una secta, por ejemplo, los mormones son una secta, no sé si él lo sepa, los testigos de Jehová son una secta. Entonces, personas que despiertan, es un despertar que se les da, así como se llama la revista, realmente, por ejemplo, un testigo de Jehová despierta realmente cuando sale de la secta de los testigos de Jehová, porque así está catalogada como secta, lo mismo con los mormones. Lo que les sucede muchas veces es un odio hacia la religión en general y hacia el cristianismo en general. Y precisamente vamos a desmontar algunas falacias de generalización que hace este youtuber o influencer. Y una premisa que he escuchado muchas veces, incluso en mis círculos cercanos, cuando yo recién me convertí en cristiano, recuerdo un hermano de sangre que me decía que básicamente lo que dice el tipo en este video, ¿no? Que pues soy cristiano por la zona donde nací. Entonces vamos a hablar, ¿realmente mi fe depende del lugar de nacimiento? ¿Será eso? Muchos hoy dicen, si hubieras nacido en otro país, creerías otra cosa. Por tanto, tu fe es producto del lugar donde naciste. Y eso suena persuasivo, suena válido, pero comete varias falacias lógicas, tiene varias fisuras lógicas muy defectuosas. Y vamos a demostrar por qué este argumento no refuta el cristianismo, no demuestra ni siquiera el punto que trata de argumentar. Y de paso vamos a ver por qué pensamientos como este entienden mal el cambio de creencias. Así que solo algunos dicen, bueno, yo como ahora soy ateo, antes estaba, y de hecho les digo, tienen que aceptarlo. Si era mormón, estaba en una secta. Pero ahora dicen, ahora como ya no creo en Dios, ahora soy libre, ahora sí soy objetivo. Nadie es objetivo. Yo no soy objetivo, él no es objetivo. Pero lo que me llama la atención es que, y no soy objetivo, ¿por qué? Porque yo estoy atravesado por pensamientos, cosas que he leído, cosas que he vivido, mis creencias, lo mismo que él. Incluso ahora que si él se declara ateo o agnóstico, él también está atravesado por sus propias creencias. No vengamos aquí con que ellos son los objetivos, ¿no? Los ateos, los gnósticos son los únicos que son objetivos. No, nadie lo somos. En el sentido de estar atravesados por muchas creencias. Y enarbolar esta bandera de, deben creer lo que yo les digo, porque yo ya no soy religioso, ahora todo lo que yo digo es 100% objetivo, no. Vamos a iniciar con una falacia. La primera es la falacia genética, que se arguye en este argumento, ¿sí? Esta falacia genética pues dice que realmente el lugar donde naciste, en este caso, va a determinar lo que crees. Voy a dejar en el video de YouTube, aclaro, en la descripción, mis fuentes para decir lo que estoy mencionando, ¿sí? Vamos a algunas gráficas que te voy a dejar por ahí, porque esta falacia genética invalida una idea por su origen o lugar donde naciste en este caso, ¿sí? En vez de evaluar sus razonamientos y evidencias, lo cual el cristianismo tiene bastantes. Tienes en mi canal algunas evidencias a favor de la resurrección, a favor de la existencia de Dios, pero bueno, con este argumento se trata de quitar todo y decir, es que el lugar donde naciste determina todo lo que crees. ¿Realmente nuestra fe depende de lo que dice el tipo de este video? ¿De dónde naciste? Bueno, vamos a analizar entonces. Falacia genética, juzgar una idea por su origen, no por sus razones, ¿sí? Si naces en la India, serás hindú.
Si naces en Arabia Saudita vas a ser musulmán. Si naces en Latinoamérica vas a ser católico. Se usa este argumento para decir que toda la fe es arbitraria, ¿sí? Si tú entras a los links que te voy a dejar vas a ver que eso no es verdad. Hay mapas aquí en estos links que te voy a dejar donde se muestra cómo hay un cambio muy interesante de fe y de creencias a pesar del lugar donde naciste, ¿sí? Están dando un salto lógico epistémico inválido porque el origen de una creencia no se sigue su falsedad. Es decir, porque el cristianismo nació en Judea o en Samaria, o porque cada vez sacan más argumentos, ¿no? Que resulta que Jesús no era judío, pero bueno, que porque se nació ahí, entonces su creencia es falsa, ¿no? Entonces, este argumento sostiene que la geografía va a explicar tus creencias. El argumento geográfico, algunos le llaman, contra la religión. Es un argumento demasiado débil, algunos lo llaman también fenómeno país-fe, ¿sí? Con frecuencia usan este argumento autores muy renombrados, ¿sí? Como, y aquí caeríamos en otra falacia de autoridad, ¿no? Como Dawkins ha argumentado, Charles Dawkins ha argumentado en algunas ocasiones esto. Voltaire ya también lo mencionaba. Montaigne también lo usaba para sostener que la religión es un accidente cultural. Entonces realmente lo que crees es un accidente de la cultura donde naciste. Y eso es falso. Ahora, también no vamos a negar, o sea, no estoy diciendo que todo lo que él dice es mentira. Y aclaré desde el inicio que muchos de sus videos me gustan, sobre todo los de política, pero bueno, eso es para otro tema. Tenemos que aceptar también como creyentes que el entorno influye, ¿sí? Y eso no lo vamos a negar, el entorno sí influye. Pero precisamente, de hecho es una evidencia a favor del cristianismo, que Pablo, que odiaba a los cristianos, siendo Pablo judío, y después se convierte al cristianismo, esto muestra la validez de este argumento. Y muchos ateos todavía no pueden refutar la conversión de Pablo, que hablaremos en otro video. Pero entonces el entorno sí influye, o sea, eso tenemos que aceptarlo. Influir es diferente a dar por hecho, ¿no? Entonces, usar esa influencia para concluir que una fe es falsa por la influencia que tuviste, pues hay varias falacias impresas ahí mismo. Es decir, es que como tú fuiste influido por el catolicismo, por tanto eres cristiano. No se sigue, ¿no? No puedes usar la influencia para concluir entonces que por eso mi fe es falsa, ¿sí? O que el cristianismo es falso, por tanto, ¿no? De hecho, quienes se han inmerso en la apologética saben que protestantismo y catolicismo tienen muchísimas diferencias. Y hemos tenido debates históricos que tú puedes revisar, ¿no? Entonces, aunque el entorno influye, ¿sí? Como ya dijimos, usar esa influencia para dar como conclusión que la creencia en el cristianismo es falsa, comete varias falacias. La verdad de una proposición no depende de cómo adoptaste esa proposición, ¿sí? Y aquí inicia la falacia genética. Crees X, dice del estudio, crees X porque naciste en Y. O sea, crees en el cristianismo porque naciste en Latinoamérica. Crees en el budismo porque naciste en la India. Por lo tanto, X es falso. No se sigue. Hay muchos budistas que no nacieron en la India. Hay muchos cristianos que no han nacido en países cristianos, ¿sí? La verdad de un enunciado no se decide por su origen psicológico, sociológico o geográfico. Este argumento resulta irrelevante, ¿sí? Si conociste el cristianismo en casa o en un país es irrelevante si naciste, creciste o conociste el cristianismo en un país mayoritariamente cristiano. Aquí lo relevante y el punto es si los argumentos y hechos que sostiene el cristianismo son verdaderos, como la tumba vacía, la resurrección de Cristo, los milagros de Cristo, los testigos, la conversión de Pablo, el nacimiento del cristianismo. Tú tendrías que demostrar que mis argumentos a favor de la existencia de Dios, como el argumento Kalam, todo lo que comienza a existir tiene una causa, el universo comenzó a existir, por lo tanto el universo tiene una causa, el causante de esto es Dios, ajuste fino, diseño inteligente, necesidad física. O sea, tendrías que desmontar los verdaderos argumentos del cristianismo. Usar el dato de esta falacia genética, ¿sí? No causa que el cristianismo se debilite. Lo relevante aquí son los argumentos y los hechos que lo sostienen. ¿Qué sostiene el cristianismo? La resurrección de Cristo. No el lugar donde naciste, Samaria, Judea y hasta el último de la tierra, ¿sí? Hay historicidad sobre Cristo, resurrección. Hay bastantes argumentos. Aquí mi punto es que esta falacia genética, lejos de contraargumentar, demuestra que el cristianismo es verdadero, ¿sí? En God Questions, en muchas páginas, tanto católicas como cristianas, se ha defendido por mucho tiempo esta falacia, ¿no? O sea, ha contraargumentado a esta falacia, la falacia genética, invalidar una creencia por su procedencia en lugar de analizar su correspondencia con la realidad, ¿sí? Decir, la mayoría en cada país cree X, por tanto X, no. Aquí iríamos del otro lado, o sea, decir, la mayoría en Latinoamérica son cristianos, por lo tanto el cristianismo es verdadero, tampoco. Yo no te estoy diciendo que precisamente ahora me voy al otro lado, decir, porque la mayoría cree que el cristianismo es verdadero, por tanto es verdadero, no. Que muchos crean algo no lo hace verdadero, pero tampoco lo hace falso. Es una falacia de relevancia. Popularidad no es igual a evidencia, ¿sí? De hecho, en el mundo cristiano, desconozco esta estadística, pero hasta hace los últimos 20 años, el catolicismo en el cristianismo llevaba la mayor parte del pastel, ¿no? La mayoría de los cristianos eran católicos, apostólicos y romanos. ¿Eso lo hace verdadero el catolicismo? No. Popularidad no es evidencia, ¿sí?
Hay varias afirmaciones objetables que hace el influencer en este video. Hay una confusión entre correlación con causalidad. Él está diciendo básicamente, como hay correlación entre la fe y el lugar, causa la verdad o falsedad de la fe. Y esto de nuevo es una falacia, ¿sí? Es como muchos en Latinoamérica son cristianos, entonces eso significa que el cristianismo es falso porque depende del lugar donde naciste. No, correlación no es causalidad. Que A y B estén asociados no demuestra que A cause B, ni que B haga A, ni que B sea verdadero o falso, ¿sí? Es decir, que en un lugar se crea algo, ¿sí? No causa que esta creencia sea verdadera o falsa. Para realmente demostrar que tu fe es falsa o que tu fe depende del lugar donde naciste, tendrías que contraargumentar las bases que sostienen a esta creencia, ¿sí? Ahora, esto es una falacia causal muy bien documentada. Te dejo también que son los tipos de falacias aquí en el link, ¿sí? Y esto nos hace caer en un falso dilema, ¿no? Y falsos dilemas son como, si Dios puede todo, ¿puede Dios aprender? A ver, si tú dices, sí puede aprender, entonces Dios no lo sabe todo porque puede aprender. Y si dices, Dios no puede aprender, entonces Dios no lo sabe todo porque no puede aprender. Es un falso dilema, ¿sí? Es una generalización indebida que se hace en esta falacia genética de la creencia. O todo es producto de nacimiento o nada lo es, estimado. ¿Dónde nacen los ateos? Te preguntaría entonces. ¿Dónde nacen los ateos? O todo es producto del nacimiento o nada lo es. La influencia cultural no es determinista. Las personas cambian de creencias, migran, evalúan evidencias, se convierten o se declaran no religiosas, y hay de ambos bandos. Hay cristianos convirtiéndose en ateos y hay ateos convirtiéndose en cristianos. El padre de la genética, el padre más moderno de la genética, ¿no? Francis Collins, el Lee Strobel, hay muchos migrando tanto de aquí para allá. Y reducir el fenómeno a una sola variable es muy simplista y es empíricamente falso y no se puede comprobar. Te dejo de nuevo las fuentes, ¿sí? De donde saco también esta evidencia. Ahora, la fe no está fijada por el lugar. Existen conversiones, lo que llaman religious switching, es decir, que hay cambio de religión, ¿sí? Te dejo también los estudios en la descripción, estudios globales de Pew Search. Muestra análisis comparativos sobre la afiliación religiosa que cambia por múltiples factores: la educación, el pluralismo, las leyes, la demografía. Entonces no estamos condenados a la religión del pasaporte. No es donde nací, ahí me voy a quedar y yo creo, y mi creencia es esta porque nací en este lugar. Eso. Y se me hace muy simplista la manera en que, y digo, tal vez esto es un short del video, ¿no? A lo mejor me hace falta ver el video completo, donde tal vez se la aclara, etcétera, pero este short que me pasaron, que te recomiendo que le muestres este video a tu sobrino ateo tiktoker, ¿no? Que se la pasa tratando de demostrar que el cristianismo es falso con este tipo de shorts, ¿sí? Un trabajo, por ejemplo, de Envy, te dejo la liga, estima tasas de conversión en 58 países usando la ola del ESSP. Y encuentra que la conversión crece con pluralismo religioso y con escolaridad. Perdón. Entonces, lejos de decrecer, la conversión crece con pluralismo religioso cuando permites que la persona pues, haya este choque de ideas entre religión. A mí me encanta conversar con testigos, ateos, gnósticos, mormones, ¿sí? Y con la escolaridad. Y cae con restricciones legales. O sea, cuando tú les pones restricciones legales o herencias institucionales que las inhiben. Es decir, hay movilidad religiosa real y también medible. Se puede medir, por eso te dejo ahí los gráficos. Así como hay creyentes como él, que estaba en una secta de los mormones, ahora ya no cree. También los no religiosos o los no creyentes han cambiado, switching religion, ¿sí? No depende solo de nacer ateo. ¿Dónde nacen los ateos? Espero que me respondan. En Estados Unidos, en Europa, por ejemplo, ha crecido el grupo no afiliado por la dinámica del switching, no por nacimiento geográfico, per se. En otras religiones ocurre lo contrario, dice este estudio, ¿sí? En el mundo, los nones, o los que no creen, muestran diversidad interna. Muchos sí sostienen creencias espirituales, lo que desmiente el estereotipo geográfico simplista. Ahora, encuestas internacionales muestran grandes diferencias por región y tiempo, varían. Refleja pluralidad de trayectorias, no hay un determinismo absoluto del lugar de nacimiento, ¿sí? Y todavía aún para rematar, te lo compro, te lo acepto, digamos, ok, el lugar donde naces determina, o la casa donde naciste determina tu creencia. Ok, bueno. Aún así, si alguien llegó a su fe por un contexto familiar, eso no habla ni a favor ni en contra de la verdad ontológica que se defiende. Como digo, para demostrar que el cristianismo es falso por una falacia geográfica, tendrías tú que refutar las evidencias y los argumentos centrales de esa fe. Por lo tanto, llegar o creer en algo en un contexto familiar no habla ni a favor ni en contra de esta verdad. Entonces, ese es el punto central contra la falacia genética. Muchos autores cristianos han señalado esto por años. Nada hay nuevo debajo del sol, dice el libro de Eclesiastés. Entonces no es una nueva refutación. Yo simplemente, el cristianismo tiene más de 2000 años dando respuestas, así que nada de las supuestas evidencias a favor, en contra del cristianismo son nuevas, ¿no? El origen psicológico, sociológico de una creencia no refuta su contenido, ¿sí? Y hay ejemplos de eso. Hay respuestas a Freud, a Marx, a Krefft. Hay análisis en divulgación católica y evangélica. Te dejo también los links.
Entonces, ¿dónde nacen los ateos? El argumento se torna en un boomerang que habría que regresarles a ellos. Si nacer X determina creer Y, entonces el ateísmo de muchas sociedades también sería un accidente geográfico, lo cual no prueba que el ateísmo sea falso o verdadero. Es el mismo error lógico. Si le aplicamos la misma premisa al autor del video o al que está comentando en este video, su argumento se cae. ¿Dónde nació él entonces para ser ateo? ¿O dónde nacen los gnósticos? ¿En qué país? Es el país de los gnósticos, ¿sí? Varios apologistas ya han señalado esto como reversible. Es un argumento reversible o de boomerang que hay que regresarles, ¿sí? Sentémonos y argumentemos, dice Jehová. El cristianismo bíblico, porque muchas veces confunden, ¿no? En cristianismo, iglesia católica, persecución, no, yo no quiero saber, no. Cristianismo bíblico, yo en mi caso soy protestante, te invita a examinar la evidencia. Hechos 17:11, la tradición cristiana que hay, no aceptar por inercia cultural todo lo que viene, por eso es que no aceptamos muchas cosas del catolicismo. La evaluación debe mirar evidencia histórica, filosófica, experiencial. Por lo tanto, la sola escritura no significa que solo leemos la escritura, eso es parte de otro video. ¿Sí? La evaluación debe mirar toda la evidencia, no el origen sociológico. Debemos buscar entonces en nuestra creencia correspondencia y coherencia. ¿Sí? Estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia, dice la Escritura. ¿Sí? Que hayas conocido el cristianismo por tu familia, entonces no tiene relación con si el cristianismo es verdadero o falso. Falacia ad populum, que la mayoría crea algo en cierto país no lo prueba. Correlación no es igual a causalidad. Que creencia y geografía estén asociadas no dice nada sobre su verdad. Falso dilema, o todo es cultural o nada lo es. La realidad es mixta. Influencia sí, determinismo no. Entonces, te puedo dejar ahí en la descripción para que analices y si quieres hacer una contrarrespuesta, bienvenido, porque el cristianismo no se defiende por su origen sociológico, sino por su verdad. ¿Sí? El argumento se revierte. Si el lugar explica todo, también explicaría el ateísmo, pero eso tampoco dice nada sobre su propia verdad. Si el lugar influye, pero la verdad no se decide por encuesta ni por código postal, evaluamos ideas por sus razones. Por tanto, te dejo fuentes en la descripción para que explores datos, definiciones de falacias y déjame en los comentarios qué argumentos te gustaría que analicemos en otra ocasión. Las cifras demuestran que la mayoría, que hay un switching de creencias a nivel global, ¿sí? Y que un ateo diga que la mayoría cree lo que cree en su país es una falacia ad populum y una distribución que no prueba verdad. Evaluemos las razones y los razonamientos. Declaramos entonces, la cultura no influye, sí influye, pero no determina ni decide la verdad. Hay conversiones y cambios medibles de ambos lados. Entonces aquí algunos dirán, pero entonces no es injusto que Dios juzgue si el lugar influye. Es decir, pues, ok, si el lugar no influye, entonces ¿por qué Dios me juzga? Sí, si yo nací en un lugar musulmán o ateo, bueno, sí influye, como ya dijimos, pero no determina. El argumento sobre si Dios es injusto por el lugar en que naciste confunde causas sociológicas de creencias con razones de verdad y nos llevaría a un punto diferente de discusión, la discusión teológica que requiere otro marco, ¿sí? Aquí hablamos del error lógico de esta definición. Dios te bendiga, cristiano imprudente, gracias por escuchar y compartir.